Nosotros hablamos, predicamos y creemos en un Dios todopoderoso, pero ese Dios quiere hacerse real en la vida de sus hijos. Cuando buscamos esta frase en la palabra de Dios, encontramos pasajes como, por ejemplo, Josué capítulo 5, versículo 11. Josué 5, 11. Hablaremos de Daniel, pero veamos la misma frase, Sidkot Yahweh, esta poderosa frase en Josué capítulo 5, versículo 11. Jueces capítulo 5, versículo 11, ahora sí. Jueces capítulo 5, versículo número 11. Dice el versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la alcuera de Josué Sabecerita, y sigue diciendo el versículo 11, Josué capítulo 5, versículo 11, parece que estamos un poco nerviosos. Dice Jueces capítulo 5, 11, dice el 11, lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos. ¿Qué dice ahora? Allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. La misma frase aparece en Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 7, nos presenta la misma frase, Sidkot Yahweh, los triunfos de Jehová, las victorias de Jehová. Ahora pues, aguardad, y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca, ¿qué cosa dice? De todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Nosotros tenemos un Dios dinámico, un Dios real, un Dios que funciona. Hoy día vivimos en una sociedad que cree solamente en lo que funciona, que cree solamente en lo que se activa, en lo que se puede apreciar. El pensamiento abstracto, el pensamiento místico, el pensamiento solo conceptual, lamentablemente va perdiendo valor y poder. La humanidad necesita un Dios que actúa, un Dios que se manifiesta, un Dios que se deja sentir. Salmo capítulo 71, versículo 15, versículo 16, nos presenta otra vez este Dios todopoderoso, Jehová. Salmo 71, versículo 15. Dice el verso 15, mi boca publicará tu justicia. ¿Y qué dice ahora? Y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Son tantos, has obrado con tanto poder, has hecho tantas maravillas, eres tan real, Señor, que no sé por dónde comenzar, no sé cuántas cosas contar, no sé todo lo que debo decir. Es tanto. Miqueas también se hace eco de la misma frase, Miqueas capítulo 6, versículo 5. El Salmo 106, versículo 2 dice lo mismo. Y en Daniel capítulo 9, versículo 16, en su oración especial, en su oración sentida, el profeta dice, acuérdate, Señor, de tus actos de justicia, acuérdate de tus hechos de salvación, acuérdate de la manera como tú obraste maravillas en favor de tu pueblo. Estamos en problemas, estamos en una situación difícil, pero acuérdate, Señor, de las cosas que hiciste. La pregunta es, ¿y para qué estas maravillas? ¿Para qué estos actos de salvación? ¿Para qué estos hechos de salvación? ¿Para qué estos triunfos de Jehová? Me gusta lo que dice Éxodo capítulo 14, versículo 31. ¿Para qué? Y el Señor entonces responde. Éxodo 14, 31. Mire qué cosa linda. Dice el versículo 31, Éxodo 14. Y vio Israel, ¿qué dice? Aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. ¿Y qué dice ahora? Y el pueblo temió a Jehová. ¿Y qué sigue diciendo? Y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Cuándo la gente creerá? Cuando conozca a Jehová. ¿Cuándo conocerá a Jehová? Cuando tu vida lo manifieste. La gente está cansada de tantas palabras, la gente está cansada de tantos conceptos, la gente quiere tener una relación especial y directa con Dios, la gente quiere algo que funcione. Hace algún tiempo recibí una llamada en casa
Era acerca de un accidente de un jovencito de unos 18 años, 17, 18 años. La persona que me llamó estaba muy preocupada. Me dijo, pastor, por favor, hay una madre desesperada, su hijo acá tuvo un accidente anoche. Iban 5 jovencitos en una camioneta, una pick-up. Estaban celebrando su graduación de la high school. La pick-up tuvo un accidente, chocó con una pared. Inmediatamente 2 murieron, salieron disparados por el cristal de enfrente, chocaron con la pared. El que iba a la derecha recibió todos los golpes en la cabeza. Y una de las muchachas que viene detrás está en coma y no le garantizan la vida. Piensan que se muere hoy. Al único que no le ocurrió nada fue el que iba manejando. Pero el que estaba hacia la derecha, con los golpes en la cabeza, lo estaban teniendo sedado y con algunas drogas para que el cerebro no estallara, porque según los médicos la situación era bien difícil. La madre está desesperada y quiere que vayamos a orar por ellos. ¿Cómo no? ¿Y dónde están? En el hospital de la ciudad tal. Y allá nos fuimos. Cuando llegamos al hospital, hablé con la madre del muchacho y le dije, ¿usted cree en Dios? Me dice, sí. ¿Seguro que usted cree en Dios? Y comenzó a llorar. Me dice, yo quiero creer. ¿Usted cree que Dios tiene poder para resolver el problema de su hijo? Sí, yo sé que Dios tiene poder. ¿Usted cree que Dios puede sacarlo de ese coma donde está y resolver la situación? Sí, yo creo. ¿Qué dicen los médicos? Dicen que no le garantizan la vida, que si queda vivo queda como un vegetal porque los golpes todos fueron en la cabeza. Le digo, ¿puede Dios restituir el cerebro de su hijo? Sí, claro que Dios puede. Le dije, ¿usted acepta que lo unjamos? Dice, sí, cómo no. Le expliqué lo que era el ungimiento, hablé con ella, todo lo demás. Entonces entramos a cuidados intensivos, me fui al lugar, al cubículo donde lo tenían, le pedí a los demás que salieran, por favor, me arrodillé, hablé con el Señor, le dije, Señor, aquí está este muchacho, tuvo su accidente, es una buena oportunidad para usted de que la madre, el padrastro y su hermana crean en usted y él mismo. Aproveche esta oportunidad, Señor, no la deje pasar. Sí, déjese de cosas. Moisés aconsejó al Señor y a mí me gusta darle su consejo de vez en cuando también. O sea, si tenemos un Dios real, si es un Dios práctico, entonces es tu amigo, habla con Él y preséntale la cosa en forma práctica. En estos 30 años que tengo caminando con Él, con todo respeto, pienso y siento que cuando tú pasas 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas con Dios, entonces tu vida se llena de algo tan especial y tan hermoso que se refleja en la vida de la gente que te conoce. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Es como cuando alguien te abraza y tiene un perfume caro. Cuando te suelta y te va, ¿qué te lleva? Su aroma, su fragancia, su perfume. Si es verdad que estuviste en comunión con Dios, la gente lo sabrá. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Le dije, Señor, aproveche esta oportunidad, no la desperdicie. Mire, Señor, si usted sana a este muchacho y pone loco a estos médicos, el primero que se va a entregar es el muchacho este. Y segundo, la mamá. Y tercero, el papá. Y la hermanita, que es como media reacia, se va a preguntar qué pasó aquí. Y cuando los médicos no puedan explicar, automáticamente van a tener que creer en usted. No en mí, porque ¿quién soy yo? Y parece que lo convencí. Cosa rica. Salí de allí, ungimos al muchacho y me fui. Y cuando salgo me dice la mamá, llorosa, ¿y usted qué cree? Digo, yo no creo nada, pero Dios es todopoderoso. La señora que me llevó me preguntó, pastor, ¿qué usted cree que pase? Digo, yo no tengo idea. Ya yo le dije al Señor lo que le tiene que decir, dejemos que Dios siga siendo Dios. Yo tenía que ir a Puerto Rico a presentar una serie de temas. Qué cosa linda. A mitad de semana me llama la señora. Pastor, no sabe lo que pasó. Digo, ¿y qué pasó? Me dicen, al día siguiente del ungimiento, el muchacho abrió los ojos. Los médicos no lo podían creer. Y en la tarde dijo que tenía hambre. Digo, buen síntoma, cuando la gente come hay esperanza. Y dice la señora, tienen como 12 horas haciéndole estudios porque ellos no pueden entender lo que pasó. Dicen que le van a dar de alta la semana que viene porque ellos necesitan asegurarse. Le tengo buenas noticias. El muchacho debe estar terminando ya su college en alguna parte en Texas. ¿Es poderoso Dios?
¿Es poderoso Dios? ¿Sí o no? ¿Funciona o no funciona? A mí me gusta Daniel, digo el libro de Daniel. En el libro de Daniel hay 6 capítulos que nos hablan de los triunfos de Jehová. Los capítulos 1 al 6. Hay algo que agradezco esta noche, y es que me dijeron cuándo comenzar, pero nadie se le ocurrió decirme cuándo terminar. Así que yo voy a terminar, no se preocupen, en algún momento. Daniel capítulo número 1. Hay una dinámica en cada capítulo del 1 al 6 y se la voy a presentar a manera de introducción. Número 1. Aparece siempre una decisión que debe hacer Daniel o alguno de sus amigos. Número 2. Una situación de peligro, generalmente peligro de vida o muerte. Número 3. Siempre aparece Dios actuando en medio de la situación. Y número 4, aparece siempre el triunfo de Jehová, el acto de justicia de Jehová, el hecho de salvación. Es la misma experiencia que Dios quiere que viva cada uno de nosotros. Es lo mismo que Dios anhela para nosotros. La situación se da que entonces nosotros no tenemos esa experiencia real, esa experiencia práctica, esa experiencia vivencial, esa experiencia dinámica, esa experiencia diaria con Dios. Y nuestra vida se convierte en una monotonía. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cuando llegué a la iglesia tenía 18 años. Cuando comencé a oír hablar del Señor Jesús tenía 18 años. Un muchachito de 18 años. Bueno, me estaba comenzando a salir la barba y yo no me la quería afeitar. Y llegué con todo ese espíritu de muchacho de 18 años a la iglesia. Era el mes de febrero. El día, nunca olvido esa fecha, el día 8 de febrero de 1978, a las 8 de la noche, un domingo, y yo tenía 18 años. Todo con 8. Y ese día, sentí en mi corazón que yo quería conocer a Jesús. Y desde ese día todo cambió. Ya tengo 49 años. El 30 de junio, la semana que viene, voy a cumplir 30 años de caminar con mi Señor. Y doy gloria a Dios. Me bautizaron a los 19 años. Así que voy a tener mis 30 años de caminar cada día con el Dios Todopoderoso. He viajado por muchos lugares, he visto muchas maravillas de Él. De modo que lo que le voy a decir no es solo lo que leí en la Biblia, es lo que he vivido por 30 años. El problema es que usted tiene que creer o no creer, y a mí eso no me preocupa. A mí me ocupa decirle quién es el Dios que usted dice creer, lo real que es y lo maravilloso que es. Daniel capítulo número 1. Ahora les pido que se pongan sus patines porque vamos a correr. Daniel capítulo 1, versículo 8. Dice el verso 8, y Daniel propuso en su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Una pregunta, ¿estaba Daniel contradiciendo las órdenes del emperador, sí o no? ¿Sí o no? ¿A quién temía más Daniel, al emperador o a su Dios? ¿A quién quería obedecer, al emperador o a su Dios? Así que decidió desafiar al emperador para hacer las cosas como Dios decía. Cuando un hombre o mujer, la persona que sea, no importa la edad, decide hacer como Dios dice, todo el cielo y todo el poder de Dios se ponen a su lado. Pero cuando usted decide llevarse bien con la gente en contra de la voluntad divina, entonces ese mismo poder se retira de su lado. Dios no hace pacto con infieles. Capítulo 1, versículo 10. El peligro. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, ¿qué dice ahora? Condenaréis para con el rey mi cabeza. Me van a arrancar la cabeza cuando ustedes se vean más debiluchos. Una pregunta hago. ¿Diseñó Dios la dieta para los seres humanos? ¿Sí o no? Y si yo sigo la dieta que Dios diseñó, ¿me irá bien o me irá mal? Empecé la dieta vegetariana cuando tenía 19 años. Tengo 30 años. Y no saben la fuerza que tengo, casi como un mulo. Hay 3 hijos en mi casa, mi esposa tuvo 3 hijos, yo la ayudé. Sí, eso hay que aclararlo, ¿verdad?
Ahora que lo oigo reírse, tengo un problema y me da risa el problema también. Es que donde quiera que voy, yo no sé estar triste y con la cara amarrada, no me gusta. Me gusta estar contento porque tengo un Dios que me hace la vida feliz. Pero donde quiera que voy aparecen 2 o 3 que me corrigen. Acabo de venir de New Orleans, donde tuvimos una campaña 2 semanas. Y hubo una reunión de evaluación de la campaña. Y digo, sean sinceros, díganme la verdad. Y dice uno muy cristianito, muy derecho, dice, usted hace que uno se ría mucho. Digo, amigo, mejor no se ría usted. Una pregunta, cuando el Señor está presente, dice uno de nuestros libros, un clásico de la iglesia adventista, el de toda la gente, dice que nada puede entristecerlo cuando Jesús lo alegra con su presencia. Amén. ¿Es lindo o no es lindo eso? Amén. ¿Sí o no? Amén. Aquí en el libro de Daniel, ahora aparece el peligro. El jefe de los eunucos le dice a Daniel, mira Daniel, me van a arrancar la cabeza si ustedes se ven más pálidos. No te preocupes, pruébanos 10 días. ¿Lo probaron 10 días? ¿Cuáles fueron los resultados? A mí me gusta el versículo 9 y el 17, donde se menciona al Señor. Dice el verso 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Versículo 17, a estos 4 muchachos, Dios, ¿qué cosa? Les dio conocimiento e inteligencia. ¿Y qué dice más? En todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento, ¿cómo dice? En toda visión y sueños. Mi pregunta, ¿estaba Dios con Daniel y sus compañeros? ¿Habían tomado la decisión de honrar a Dios en sus cuerpos? ¿Sí o no? Ellos tomaron una decisión y Dios respondió a esa decisión. Ellos produjeron una causa y hubo un determinado efecto. Cuando hacemos las cosas como Dios quiere, Dios se hace responsable por los resultados. Cuando no hacemos las cosas como Dios quiere, entonces cualquier cosa puede pasar. Me llena de gozo que el acto de justicia de Jehová se muestra en el versículo 15 y también en los versos 17 al 20. Mira lo que dice. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. 17. A estos 4 muchachos, Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y dice el 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló, ¿cómo dice? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Mi pregunta, ¿cumplieron con la voluntad de Dios? Sí. ¿Ahora cumple Dios con su voluntad para ello? Sí, Señor. Tenemos un Dios que es real. El mundo de hoy será alcanzado no solamente por nuestras palabras, sino por nuestro testimonio. Jesús dijo que el evangelio será predicado por testimonio, no por palabras. Lo menos importante en la predicación del evangelio son las palabras. Las palabras confunden, pero un testimonio vivo, real, sincero, humilde, es un testimonio, es un poder que cambia y transforma la vida de la gente. ¿Es así o no es así? La gente viene a preguntar qué está pasando contigo. Oh, recuerden que yo también fui joven. Me acuerdo que también fui joven. Hace unos días atrás me miré al espejo y me reía. Dije, caramba, como que se fue la cosa, ¿eh? Le dije a Dios, me puse viejo sin darme cuenta. Señor, qué barbaridad. Y dijo, no te preocupes, mi hijo, me diste tu juventud. Y fue lo mejor que pudiste hacer. Capítulo número 2. En el capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene su sueño. Y se le olvida el sueño, todos conocemos la historia. En el versículo 12 y 13, como no le explicaron el sueño, ni su interpretación, el rey se molestó. Por esto el rey con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¿Quién era el más sabio? Daniel, pues el primero que tenía que morir.
¿A quién le servía Daniel? A un Dios todopoderoso. ¿Qué hizo Daniel con sus amigos? Dice el versículo 17 y el 18, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Un peligro de muerte, peligro de muerte. Situación difícil, pero qué lindo. Cuando aumenta el pecado, aumenta la gracia. Mientras más grande es el problema, más poderoso es Dios. ¿Es así o no es así? Ese es el Dios suyo y el Dios mío. Cuando era apenas un adolescente de 22 años, se nos ocurrió un día, una locura, hacer un equipo evangelístico. Y nos reunimos, recuerdo, en una gruta, en una cueva del Mirador Sur. Qué lugar. Y empezó a llover. Muy pintoresco, allá se veía el mar al fondo. Y nosotros en la cueva empezó a llover. Nos reunimos 22 jóvenes universitarios. Queríamos salvar el mundo, predicar el evangelio, mamacita. Y yo siempre me preguntaba, ¿y qué será lo que me va a tocar a mí hacer? Y empezaron a escoger, este va a ser el presidente y este va a ser el secretario. Y nombraron a todo el mundo, a mí no me nombraron en nada. Digo, mi madre, yo que creía que era algo, ahora poco yo no soy nadie. Y entonces estoy callada y tranquilo, digo, por lo menos me tocará recoger cosas. Y entonces el menos inteligente del grupo se le ocurrió levantar la mano. Y le dijeron, ¿y tú qué dices? Dice, tenemos que elegir un evangelista para el grupo, el que predique. Digo, ay mamacita linda, ¿a quién le tocará esa parte? Porque esa es la más difícil, es el que da la cara por todo. Si algo queda mal, a ese que le tiran las piedras. Y aquel poco inteligente dijo, yo creo que Andrés puede ser el evangelista. Digo, hey, es bueno considerar por lo menos 5 nombres. Y al que nombraron presidente dice, ningún 5 nombres. Si era a ti que te va a tocar esa cuestión. A mí me pusieron esto de presidente, qué sé yo de presidente. Así que te va a tocar a ti. Digo, porque tú eres presidente, lo estás diciendo porque ellos lo decidieron. Dice, por las dos cosas. Cosa linda. Empezamos la campaña, compadre, a dar campaña por todas partes. Un día nos tocó un caso que yo nunca olvido. Pero tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios todopoderoso. Cuando la situación se te pone tan difícil que tú ni sabes cuál es el problema, ni entiendes la entrada ni la salida del problema, y tú no sabes ni qué hacer, es el mejor momento para Dios manifestar su poder. Cosa linda. Cuando se te trancan todas las salidas, cuando todo el cielo se pone oscuro y negro, cuando no hay ni una luz en el horizonte, entonces es el mejor momento para Dios actuar. A papá Dios le gustan esas situaciones. Cuando Moisés llegó frente al Mar Rojo, ¿qué venía detrás? Faraón con su ejército, a arrancarle la cabeza a todo el mundo. ¿Qué había a los lados? Montañas. Y al frente, el Mar Rojo. Y papá de allá arriba haciendo así. Esto me gusta, así me gusta. Cosa rica. Y me imagino que Gabriel diciendo, Señor, se la están poniendo difícil allá abajo. No, tranquilo, tranquilo, Gabriel. Vamos a ver qué pasa aquí ahora. Y Moisés dice, ahora sí, ya llegamos, compadre. Pero esas son las mejores oportunidades de Dios. En lugar de protestar o gritar, tranquilo, llámalo. Y entonces viene corriendo Josué y le dice, Moisés, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? Allá viene el ejército de Faraón, el mar está aquí, que no está nada fácil, a los lados no hay para dónde caminar. Dice Moisés, espérate un momento. Es así, entra la mano en su sotana y saca el teléfono. ¿Aló? Sí, comunícame con el Señor. Cosa rica. Moisés, ¿qué pasa? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dice Dios, ¿cómo que qué vamos a hacer? ¿Es para el otro lado que vamos? Dile que se metan al agua. ¿Se metieron al agua? ¿Sí o no? Y cruzaron en seco. Apareció una pareja con un problema bien difícil. No me canso de contar esto. 20 años, un problema de frigidez sexual. Si quieren saber lo que es eso, pregúntenle al asunto que hablaba del sexo. No voy a hablar de eso. ¿Qué tal tipo? Hablen con él. Yo ni sabía lo que significaba frigidez sexual, déjame decirle. Y le dije, no se preocupe, eso se resuelve. ¿Qué sé yo lo que me están hablando? Recuerdo que en el camino iba para mi casa, dije, llamo a Ramón y Ramón me dice lo que se va a resolver. Mi hermano es ginecólogo. Cuando llama a Ramón, mi hermano me dice, ¿y tú sabes lo que es eso? Digo, no tengo idea. Me dice, mira, es esto, aquello. Entonces me asusté. Dije, ¿eso cómo se resuelve? Dice, mira, aquí te voy a dar los nombres de los mejores ginecólogos que hay en este país. Que vayan a uno de esos y problemas resueltos. Ah, fantástico. El otro día llegué yo, bien así, contento. La iglesia llena de gente.
Y después que termina la conferencia me reúno con la pareja y le digo, no se preocupen, aquí tienen estos nombres de estos ginecólogos que son especialistas en eso y pueden resolver. Tengan. Y miran ellos la lista y el esposo se lo pasa a la esposa, se miran como con cara de desilusión y entonces me dicen, pero tenemos 12 años tratándonos con ellos dos. Digo, ay mamacita. Digo, ¿así? Dice, sí. Y entonces dice, no ha pasado nada. Por eso vinimos aquí. No nos queremos divorciar porque ellos no soportan esta vida así. Fin de la historia. Fui entonces donde el otro médico divino que está allá arriba. Y le presenté el caso. Y empecé a llorar sin saber qué hacer. Al día siguiente le dije, tienen que hacer esto, esto y esto. Y maravilla de maravillas. El Espíritu vino, arregló a la señora que era la del problema. Y por la gracia de Dios, todos entregaron su vida a Cristo Jesús. 20 años de problema. Y en una semana el Señor lo resolvió. Realizó sus hechos de salvación, sus actos de justicia. En Daniel capítulo 2, versículos 17 y 18, toman la decisión de orar a Dios. En los versículos 19 al 22, entonces se ve la intervención de Dios. Dice Daniel 2:19, mire qué cosa linda. Dice el verso 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y ¿qué cosa dice? Y con él mora la luz. Daniel recibe entonces no solamente el sueño que tuvo el rey, sino también su interpretación. Y cuando Daniel presenta la revelación al rey Nabucodonosor, entonces se ve, se nota, se da a entender el acto de justicia, el hecho de salvación. Capítulo 2, versículo 46 al 49. Mira lo que dice. Versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Mi pregunta, ¿estaba impresionado el rey? ¿Sí o no? ¿Estaba maravillado el rey? ¿Qué hizo ante Daniel? Se postró sobre su rostro y se humilló. Significa que puso la cara en el suelo. El todopoderoso Nabucodonosor delante de un hebreo con la cara en el suelo. ¿Y qué le está pasando a Nabucodonosor? Cuando un hombre o una mujer se enfrenta con los triunfos de Jehová, se enfrenta con los actos de Jehová, se enfrenta con los actos de justicia de Jehová, cuando una persona ve la manifestación del poder de Dios, se le olvidan los rangos, se le olvida el protocolo, se le olvida todo, porque otra vez reconoce que es polvo y al polvo se tira. La gente necesita más Danieles en estos días. Necesitan jóvenes verdaderamente consagrados. No para hablar palabras, sino para mostrar los actos de Jehová, los triunfos de Jehová, las victorias de Jehová. Y no importa el rango, las personas van a tirarse al suelo con lágrimas y compungidos. Ustedes son esa generación. Me gusta el nombre, generación de jóvenes para Cristo. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando comencé a caminar con él, 19 años, le dije, yo no tengo tiempo para hablar de un Dios que no se trate conmigo. Yo no tengo tiempo para hablar de un Dios que anda yo no sé por dónde. No tengo tiempo para un Dios que no se acerque a mí. Yo quiero un Dios que sea personal, que camine conmigo, que yo lo pueda ver actuando en mi vida cada día, que pueda ver cómo cambia la vida de la gente con la que yo trabajo. Si tú no eres así, conmigo no cuente. No tengo tiempo para estar con palabrerías y no tengo tiempo para esas cosas, Señor. Bendito sea su nombre. Ya pasaron 30 años y he visto tantas maravillas y tantos milagros y tantas cosas poderosas que doy gloria a Dios. En el suelo, con la cabeza pegada al suelo, el gran rey Nabucodonosor, el orgulloso Nabucodonosor dijo, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios. Pues pudiste revelar este misterio. Qué cosa linda. ¿Es lindo eso, sí o no? ¿Quién sabe cuántas maravillas ha querido Dios hacer contigo
y no ha podido hacerla porque no has hecho exactamente lo que tú sabes que debes hacer. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Oiga, esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de relación. He encontrado tantas gentes cristianas, espirituales y consagradas y no son religiosas. Cosa linda. No son religiosas. Fui a visitar a un doctor, Ustedes dirán, bueno, los doctores se visitan en los hospitales. No. Este tipo era dueño de un health food. Y le habían hablado que porte por aquí, que porte por allá. Y yo lo quiero conocer. Y un día llegué a su oficina y uno de los socios me dijo, mire doctor, este es el pastor Floretal. Bueno, una cosa muy interesante me ocurrió con este hombre. Llegué a su oficina, él se levantó de su escritorio y dio la vuelta y me miró. Y cuando me miró, empezó a llorar. Y dije, este tipo si está blandito, te comienza a llorar sin ni siquiera empezar el pleito. ¿Qué le pasa? Pues llora después que entremos en pleito, ¿entiende? Esa es una lágrima a correr. Y lo primero que me dice, ¿qué usted necesita? Y yo no necesito nada. ¿Qué usted quiere que yo le diga? A mí nada, yo no vine a buscar nada, yo vine a conocerlo. Y me extiende la mano y yo le extiendo la mano también. Y cuando nos tomamos de la mano, cosa linda. Este hombre empezó a llorar. Y a llorar. Y a llorar. Una pregunta le voy a hacer. ¿Verdad que si usted trabaja martillando hierro, la gente se va a dar cuenta que está martillando hierro? Se le desbaratan las manos. Y generalmente los que martillan hierro se ponen así. ¿Sí o no? Uno se parece a aquello en lo que uno dedica su vida o se relaciona. ¿Es así o no es así? Los mecánicos, ¿cómo tienen las uñas? Perdón, es algún mecánico por aquí. Se nota que un tipo es mecánico, siempre anda de que, ¿cómo están escondiéndose las uñas? Si usted se relaciona con Dios, si usted camina con Él, entonces la gente notará que usted ha estado con Dios. Daniel capítulo número 3, otra experiencia linda. ¿Recuerdan el horno de fuego? ¿Estaban en peligro los muchachos? Nabucodonosor levanta aquella estatua, le dice que hay que adorarla y dijeron que no. Capítulo 3, versículo 6, dice el verso 6. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos al son de la bocina, etcétera, 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 todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahí mamacita. Y aquí aparecen un par de picapleitos. ¿Se acuerdan de esos 3 jóvenes que no se quisieron arrodillar? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Y qué ocurrió? Dice el capítulo 3, versículo 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Mi pregunta, ¿decidieron ser fieles a Dios, sí o no? Ustedes conocen la historia. ¿Se enfrentaron al rey? Sí. ¿Aceptaron ser atados y tirados otra vez tirados al horno de fuego? Sí. Y cuando cayeron en el horno de fuego, ¿quién estaba dentro? Nabucodonosor dice, ¿y quién es ese cuarto que se mueve con ellos? Versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Una pregunta para usted. ¿Estas son experiencias reales o son cuentecitos del libro de Daniel? ¿Son reales o son cuentecitos? ¿Vivieron estos muchachos esa experiencia, sí o no? Sí. Pero esta experiencia que ellos vivieron era solamente para que usted sepa que ellos la vivieron o para que usted se anime a vivir la suya. ¿Deberíamos vivir nosotros esa experiencia también? Y contársela a la gente y referirle a ellos lo que Dios es capaz de hacer. En el capítulo 4 ocurre otro fenómeno. Otro peligro, capítulo 4, verso 17. El rey tiene un sueño del árbol grande. Se lo refiere a los sabios, no saben qué decirle. Y entonces hay una característica interesante de Daniel, capítulo 4, versículo 8, que tienen todos los hombres que caminan con Dios y las mujeres también. Dice el verso 8, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar,
como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño. Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación.